Hola. Bueno, esta clase guarda relación con el texto de los microprocesos de educación, de segregación, perdón, en los diagnósticos de los niños escolarizados. Eh, Toma solo una perspectiva de lo que puede ser esos procesos, esos microprocesos de segregación y exclusión, y esa perspectiva que toma es eh, transitar por una palabra, un concepto que es un factor común que se repite en distintos diagnósticos psicoeducativos, que es el concepto de inteligencia, ¿no? La cuestión de la inteligencia de los sujetos, qué sujeto es más inteligente que otro, quién tiene más capacidades, es algo que está en la historia de la humanidad, no es que es algo moderno, nuevo, sino que es algo que a lo largo de la historia del hombre la ciencia ha intentado develar eso que en apariencia para algunos es un misterio. Eh, Hay un texto muy interesante de Stephen Gould que se llama La falsa medida del hombre, y en ese texto lo que se hace es un recorrido histórico, cómo la humanidad a lo largo de sus transformaciones ha hecho que el factor inteligencia estuviera asociado a otros factores humanos que no guardan estricta relación con la capacidad. Lo que relata Stephen Gould justamente es que al principio se pensó que la inteligencia estaba en la circunvalación del cerebro, en la medida de la caja craneana, y entonces se midieron para la experimentación 3 sujetos, sujeto A, sujeto B, sujeto C. Pero luego se vio que la correlación no daba, y entonces se dijo que no estaba en esa, la hipótesis estaba errada, que había que buscar otra cosa, y entonces se pensó que estaba en la cavidad craneana. Y entonces se hicieron una gran cantidad de experimentaciones poniendo semillas adentro de las cavidades craneanas, luego pesándolas, pero cuando comparaban los 3 sujetos de la investigación, resultaba que no daba la correlación según la hipótesis que se había establecido, por lo que luego se fue ya al peso de la masa encefálica y de ahí a las hendiduras, y cada vez que comparaban a los 3 sujetos algo fallaba. Bueno, para hacer una síntesis excesiva de lo que estoy diciendo, porque no es el texto de Stephen Gould el que nos convoca hoy, los 3 sujetos que se analizaban e investigaban y medían y pesaban eran un hombre blanco, un hombre de piel negra y un simio. Es decir, que la cuestión ideológica estaba surcando ese modo de medir la inteligencia. Fracasados esos intentos a lo largo de los años y hechas muchas otras hipótesis al respecto en Estados Unidos, en otros lugares del mundo se pensaba de otra manera. Tanto Piaget como Vygotsky lo pensaban de otra manera, luego lo abordaremos y ya lo hemos abordado también a lo largo de alguna bibliografía de la cátedra. Luego de eso se empezó a pensar en funciones del cerebro, ¿no? En funciones de la inteligencia, memoria, atención, conservación de dígitos, suma, resta, bueno, lo que ustedes conocen de los test estandarizados, el más famoso de todos, el más común, el test de WIPSI para más chiquitos, bueno. El tema es que esos test, que efectivamente tienen baremos para cada uno de los lugares, cuando son administrados en el contexto escolar, van sufriendo ciertas transformaciones, ciertas modificaciones que hacen que, por ejemplo, prácticamente no hay agente psicoeducativo que, estando en el contexto escolar y con la necesidad de
categorizar la inteligencia de un alumno, administre un test de inteligencia y lo pueda administrar todo en el mismo día. Entonces, hoy empieza la administración, dentro de 3 días vuelve el agente psicoeducativo, pero no está el niño, o no hay clases, o un feriado, bueno, en fin. Va perdiendo un poco, se va degradando la cientificidad de esa prueba psicométrica, pero ya aún así, desde los años 70, o sea, hace muchos años, se fue notando que había algunos niños que estaban caracterizados en los test de inteligencia como niños que tenían un coeficiente un poco inferior a los otros, porque había un proceso, y a esto vamos ya un poco al texto, hay un proceso de solicitud de intervención del agente psicoeducativo que es un proceso habitual, que es un proceso cotidiano, que es un proceso instaurado, y que lo más interesante que tiene es que si nosotros ponemos el foco y analizamos ese proceso en una cámara lenta, en un zoom, en algo que nos permita ver exactamente cómo se va produciendo, resulta muy interesante como fenómeno educativo analizar ese proceso que se llama de derivación. ¿Por qué? Porque incluso desde las políticas educativas, ahora ya no, pero hasta hace 10 años, había cierto consenso respecto de que los niños cuyo CI no alcanzara al CI 75, podíamos dudar de sus posibilidades intelectuales y entonces podíamos dudar también de sus posibilidades de aprender. En ese sentido, el CI 75 dividía las aguas entre los alumnos que podían seguir perteneciendo a la escuela común y los alumnos que tenían que pasar a formar parte de la escuela especial. Este proceso de que un niño pasara de la escuela común a la escuela de educación especial se llama derivación. En ese proceso de derivación, justamente lo que les decía al principio, lo que está subyaciendo permanentemente es la concepción acerca de la inteligencia. Pero la inteligencia es un constructo social. Y entonces, al ser un constructo social, tiene muchas maneras de ser pensadas y esas maneras están encarnadas también, forman parte del acervo del sentido común y del acervo cultural de los agentes psicoeducativos. Entonces, ¿por qué es importante que un agente psicoeducativo por lo menos tenga una idea de que esta construcción social puede tener modificaciones en el modo de concebirla a lo largo de la historia? Y bueno, porque él va a ser un agente que en algún sentido va a validar o no las posibilidades de determinar si un sujeto está en condiciones de pertenecer a la escuela común o a la modalidad especial. Ahora, yo les decía de los años 70, no me olvidé, les decía que en los años 70 ya se empezó a ver que los niños de sectores populares casi todos arrojaban un CI menor. Entonces, se tuvieron que hacer baremos argentinos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esos niños de los sectores populares, tal como los hombres de piel negra en Estados Unidos, no acceden a los bienes culturales. No van de vacaciones, no tienen libros, no ven cine. Entonces, esa deprivación cultural hace que ante determinadas preguntas de los test, que es un Rubik, es una pregunta,
que es un cheque, es otra pregunta, no puedan responder porque no tienen el background cultural para hacerlo. Y cuando eso sucede, que no tienen el background para hacerlo, les da descendido el test de inteligencia y por lo tanto tienen que transcurrir un camino que no tiene por qué ser malo, pero si el resultado del test es erróneo, finalmente hay un camino que no era el camino que tenía que seguir, por la educación especial. Ahora bien, otra de las cuestiones que está puesta en juego aquí también es que en todo este proceso donde la maestra dice, bueno, mirame a este alumno porque este alumno no tiene un buen rendimiento escolar y el agente psicoeducativo analiza al niño en una situación individual y luego este agente psicoeducativo o este equipo hace un informe y ese informe entra a formar parte del legajo y el legajo pasa a la inspectora, a la supervisora, a la directora y de ahí se, como dice Ana Toscano, ¿no? Y ahí se textualiza el niño, ya no tenemos más aquel alumno, sino que tenemos un legajo y se decide sobre un legajo, pero además de ese proceso que, digamos, burocrático, además de esta cuestión burocrática, hay otra cuestión. Hay alguien que dice, este chico no aprende como los otros, este chico no puede aprender, y por lo tanto, este alumno en esa situación va construyendo una identidad deficitaria. Para los fines de esta clase está puesto en la plataforma y en el Power un link que los va a llevar a un fragmento de una serie muy vista por todos ustedes, que es Los Simpson, donde se produce una escena altamente elocuente entre la maestra y nuestro querido Rafa, que Rafa es el personaje de Los Simpson, de quien se supone que tiene restricciones cognitivas. Ese fragmento de ese video que ustedes van a ver es un fragmento producto de un proceso de investigación que llevé adelante en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también trabajo, para visibilizar cuáles son los modos en que las series animadas entienden, muestran o ven a los niños con restricciones cognitivas. Y después de ver varias series, bueno, elegimos la serie Los Simpson, analizamos 39 capítulos donde aparece Rafa y de esos 39 analizamos en detalle 39 donde había intercambios discursivos dentro del aula y finalmente hemos optado por uno, que es ese que ustedes ven, que es muy cortito pero sumamente elocuente, del capítulo Lisa Vegetariana. Bueno, cuando ustedes lo vean, lo que yo quiero señalar al respecto es que ese fue elegido así porque eso que ustedes ven es lo que efectivamente sucede en muchas de las escuelas con muchos niños que, teniendo restricciones cognitivas o no, son considerados como alumnos que no pueden aprender. Y como correlato de eso, esos niños construyen una identidad deficitaria de tal manera que terminan diciendo de ellos mismos, como dice Rafa, soy especial.